أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. El punto de vista islámico lo he dejado muy claro, de acuerdo con Sure Nisa, capítulo 4, versículo número 157, wa ma qatalahu wa ma salabuhu. No lo mataron, ni lo crucificaron, es claro. El tema, ¿Cristo fue realmente crucificado? ¿Cuál es el significado de la palabra en inglés crucificar? Según el diccionario de Oxford, crucificar significa matar a muerte sujetándose a la cruz. De acuerdo con el diccionario Webster, crucificar significa matar al clavar o atar la cruz. En resumen, para que una persona sea crucificada, debe morir en la cruz. Si no muere, no es crucificado. ¿Cuál es el significado de la palabra resurrección? Resurrección, según el diccionario de Oxford, significa el acto o instancia de resucitar de entre los muertos. Y la resurrección con R mayúscula significa que Cristo resucitó de entre los muertos. De acuerdo con el diccionario Webster, resurrección significa el acto de resucitar de entre los muertos, y la resurrección con R mayúscula significa resucitar con Cristo después de la muerte y entierro. En resumen, para que Cristo resucite, tiene que morir. Si no muere, no resucita. Que todos tengan esta definición muy clara en su mente. Según Jesús, la paz sea con él, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo número 19, versículos número 16 y 17, que una persona puede tener la salvación al guardar la ley y los mandamientos, pero según San Pablo, él clava las leyes y mandamientos en la cruz. La cruz, cruz, cruz. Como escuchaste al pastor decir cruz, cruz, él clava la ley, él clava las leyes y mandamientos en la cruz. Cruz, cruz, cruz. Como escuchaste al pastor decir cruz, cruz, él clava la ley y el mandamiento en la cruz, como dice el Colosenses capítulo número 2, versículo número 14. Y Pablo dice que la salvación puede obtener al creer en la muerte y resurrección de Jesús, la paz sea con él. Y él cita en el Nuevo Testamento 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Doy las referencias para que ustedes se den cuenta de que no estoy haciendo nada rápido. Prefiero dar las referencias. De lo contrario, si digo que la Biblia dice esto, al Nuevo Testamento dice esto. En esta enciclopedia de más de 1000 páginas, donde encontrarás, para facilitarlo, doy referencias de acuerdo con San Pablo 1, Corintios capítulo 15, versículo 14. Y el Cristo no ha resucitado entre los muertos. Nuestra predicación es en vano y tu fe es en vano. Como dijo el pastor, que todas tus buenas obras, toda tu caridad, sin creer en Cristo murió por el pecado, es inútil. Y el cristiano misionero, la referencia que no dieron, citando de Isaías capítulo número 64, versículo número 6, que toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras son como trapos sucios. Si no crees que Jesucristo, la paz sea con él, murió en la cruz por el pecado de la humanidad, toda tu justicia, todas tus buenas obras
son como trapos sucios, y en las palabras del pastor que nunca diría. Él dice que si no hay cruz, si no hay crucifixión, la Biblia es menos de 2 paisas. Y él dice, si no hay crucifixión, no hay crucifixión. Y estoy de acuerdo con él, y estoy de acuerdo con él. Y el pastor dijo que vino a la India y que se pasó más de 2 décadas aquí. Y solo cuando llegó a la India realmente se dio cuenta del mensaje del cristianismo. Anteriormente solo era cristiano, pero se convirtió en un cristiano práctico de los musulmanes. Aquí me gusta recordarle que solo he conocido a un cristiano árabe antes de mi vida, antes de encontrarme con el pastor. Un cristiano árabe que conocí en Bagdad de Siria, y después de que asistieron a mi charla, alhamdulillah, por las gracias de Allah, acepto el Islam. Esta es la segunda vez en mi vida que personalmente me encuentro con un cristiano árabe. Inshallah, con la ayuda de Allah, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que la de hidayah para que, dado que recibió la enseñanza del cristianismo de los indios, volveré a la fe original que es el Islam, en el que nace cada ser humano, inshallah. Después de esto, de esta charla, o después de tener una discusión, inshallah, rezo para que vuelva a la fe original, inshallah, dándose cuenta. Veamos qué dice San Pablo sobre la resurrección. San Pablo, el comentarlo sobre cuerpos resucitados en el mismo capítulo donde dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es en vano y nuestra predicación es en vano. Mismo capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, hacia el final del capítulo, San Pablo dice en primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 42 al 44, dice que así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se cría en corrupción, se siembra en deshonra, se levanta en gloria, se siembra en debilidad, se levanta en poder, se siembra un cuerpo natural, se eleva a un cuerpo espiritual. Según San Pablo, los cuerpos resucitados están espiritualizados, son espiritualizados lo mismo, dice su Señor Maestro Jesús, la paz sea con él, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 36. Si recuerda la historia de una mujer que tenía 7 esposos y los judíos vienen con un impostor a Jesús, la paz sea con él. Y es una práctica judía que si un hombre se casa con una mujer y muere sin dejar hijos, el segundo hermano se casa con la esposa del hermano fallecido para que no pueda darle sus semillas. Si falleció, para que pueda darle semillas. Si el segundo hermano muere sin dejarlos, el tercer hermano se casa, y así sucesivamente. Así que vienen con una afirmación de que esta mujer se casó con 7 hermanos, uno tras otro, y todos la tuvieron aquí. Significa que la tenían como esposa aquí, uno tras otro, pero no hubo problema porque, dado que cada uno de ellos tenía vuelta por vuelta, entonces no hubo problema. Y más tarde incluso ella muere, pero la preguntan a Jesús, la paz sea con él, de que en la resurrección, ¿quién la tendrá? Allí indicaron durante la resurrección, los 7 hermanos serán criados simultáneamente con la mujer. ¿Quién la tendrá allí? Entonces Jesús, la paz sea con él, dice en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36, que los cuerpos resucitados no se casan ni ceden matrimonios. El versículo 36 dice que tampoco morirán más,
son iguales a los ángeles. Eso significa que serán angelicados. El cuerpo resucitado será espiritualizado. ¿Quién dice eso? Jesús dice eso. Evangelio de Lucas capítulo 20 versículo 36. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo número 42 al 44, es muy claro y no hay un solo versículo en ninguna parte del Evangelio que diga que Jesús, la paz sea con él, resucitó de hecho. Si lees, se menciona, si recuerdas la historia, que después de la supuesta crucifixión, cuando los discípulos se encuentran en el aposento alto, Jesús, la paz sea con él, viene. Se menciona el Evangelio de Lucas capítulo número 24, versículo número 36. Él viene y le dice al discípulo, Shalom, en hebreo que significa la paz para ti. Siguiente versículo, Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 37 dice, pero estaban haciendo una pregunta, ¿por qué los discípulos pensaron que Jesús, la paz sea con él, es un espíritu? Se veía Jesús como un espíritu. Y cuando hice esta pregunta a los cristianos, todos dijeron que no, y tienen razón. Jesucristo, la paz sea con él, parecía un espíritu cuando llega al aposento alto después de la supuesta crucifixión. Entonces, ¿por qué pensaron que era espíritu? La razón es porque había escuchado por el rumor que su maestro Jesús, la paz sea con él, fue puesto en la cruz. Renunciado al fantasma de que había muerto. Habían aprendido por rumores que estuvo muerto, enterrado en la tumba durante 3 días. Rumores, rumores. ¿Sabes por qué? Porque no eres testigo oculares. De acuerdo con Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 50, dice que todos los abandonaron y huyeron en la coyuntura más crucial en la vida de Jesús. La paz sea con él. Cuando más lo necesitaba, todos los discípulos, 100%, todos ellos, de acuerdo con Marc, capítulo 14, versículo 50, lo abandonaron y huyeron. ¿Quién dice eso? No el doctor Zakir Naik, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 50. Todos ellos abandonaron. Así fue por rumores. Por eso piensan que él era un espíritu. Pero Jesús, la paz sea con él, para aclarar sus dudas, se mencionan los siguientes 2 versículos del Evangelio de Lucas, capítulo número 24, versículo número 39 y 40. Jesús, la paz sea con él, dice que he aquí mis manos y mis pies, soy yo mismo. Manéjame aquí y verás que un espíritu no tiene carne ni hueso. Como me ves, tengo. Y diciendo eso, los muestra sus manos y sus pies. Les dice que miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. ¿Qué te ha pasado? Soy yo, tu Señor y Maestro. Jesús, la paz sea con él, porque estás asustado. Manéjame y mira. Mira mis manos y pies, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué estaba tratando de probar? Mostrando sus manos y pies. Estaba tratando de demostrar que había resucitado. Estaban tratando de demostrar. Él era espíritu, intentando demostrar que no era un espíritu, no fue resucitado. Los siguientes 2 versículos evangelios de Lucas, capítulo 24, versículo 41 y 42, dice que estaban encantados y se preguntaron. Pensaban que estaban muertos y ahora están felices de que su Señor y Maestro estaba vivo, físico con carne y hueso frente a ellos. Son felices. Jesús, la paz sea con él, aún por confirmarlos, dice que tienes
carne aquí. Y le dieron un trozo de pescado asado y un panal, y él lo tomó y comió delante de ellos, para probar que fue resucitado, para demostrar que él era un espíritu, para demostrar que era un cuerpo físico. Comió y masticó frente a ellos un trozo de pescado asado y panal, para demostrar que no había resucitado. No era un espíritu, pero él era de carne y hueso, un cuerpo físico. Si no había resurrección, ni crucifixión, ni cristianismo. Si recuerdas la historia de María Magdalena, cuando ella va a la tumba de Jesús, la pasea con él, el tercer día se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, versículo número 1, así como en el Evangelio de Marcos, capítulo número 16, versículo número 2, que él era el primer día de la semana, lo que significa que era domingo. El día del reposo es sábado. Para los judíos, entonces, el primer día de la semana es el domingo. Fue el primer día de la semana que María Magdalena fue a la tumba. Ahora, ¿por qué debería María Magdalena ir a la tumba al tercer día después de que supuestamente Jesucristo, la paz sea con él, estuviera muerto? ¿Por qué debería ella? ¿Por qué debería ir ella? La respuesta se da al verso anterior. Evangelio de Marcos, capítulo número 16, versículo número 1, que María Magdalena va a masajear a Jesús, la pasa con él, para ungirlo. La palabra es unción, que la palabra hebrea original, la palabra es unción, que la palabra hebrea original es masajá, significa masajear, frotar, ungir. Y de esta raíz se puede incluso derivar la palabra árabe masij, masij, y la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido, que si se traduce al griego significa Cristos, de donde obtenés la palabra Cristo, el ungido. Estoy haciendo la pregunta, ¿los judíos masajean los cadáveres al tercer día? ¿Alguna vez has escuchado judíos masajeando cadáveres el tercer día? Y la respuesta es no. Estoy preguntando a ¿los cristianos masajean los cadáveres al tercer día? Y la respuesta es no. Musulmanes damos masajes a los cadáveres al tercer día y la respuesta es no. Entonces, ¿por qué va a la tumba para masajear a Jesús que murió al tercer día? Según los cristianos, ¿sabes por qué? Porque ella era la única, además de José de Arimatea y Nicodemos, que dio el baño de entierro a Jesús, la pasea con él. Y cuando el cuerpo de Jesús fue derribado, la pasea con él de la cruz, ella podría haber visto algo de vida en el cuerpo flácido, pero natural. Ella no va a decir, él está vivo, de lo contrario lo volverán a matar. Al ver cierta vida en el cuerpo inerte de Jesús, la pasea con él, regresa al tercer día después del día del reposo para buscar a Jesús vivo. La pasea con él, Jesús vivo, la pasea con él. Y se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, versículo número 1, y el Evangelio de Marcos, capítulo número 16, versículo número 4, que ella se encuentra que la piedra ha sido removida e incluso las hojas sinuosas están desenrolladas y colocadas en una pila. La pregunta es, ¿por qué se debe quitar las piedras y por qué las bobinas se desenrollan y se colocan a un lado, apiladas a un lado? Si Jesús, la paz sea con él, resucitó como un cuerpo espiritual, requiere un espíritu que se quite las piedras de la entrada de la tumba.
Si es espíritu, las puertas no pueden impedir que un espíritu entre. Las piedras no necesitan ser removidas. ¿Por qué se quitó la piedra? Si un espíritu tiene que moverse, tiene que desenrollar las hojas sinuosas. No es requerido, pero si se trata de un cuerpo físico, la piedra que bloquea la entrada de la tumba debe eliminarse. Las hojas sinuosas tienen que desenrollarse, lo que demuestra que Jesús y la tumba era propiedad privada del discípulo sagrado de Arimatea, que era un rico y un judío influyente, y había tallado una gran tumba espaciosa que podía ser para sí mismo, para el futuro, en la que se guardó Jesús. La paz sea con él. La tumba o el sepulcro, y según Jim Bishop, dice Jim Bishop, no Biblia. Jim Bishop dice que era muy espacioso, muy grande, 5 pies de ancho, 7 pies de altura y 15 pies de profundidad. ¿Por qué necesita una tumba un espacio de modo que si alguien quiere ayudar a una persona se pueda hacer fácilmente? Estas son las pequeñas habitaciones en Bombay. Tiene aproximadamente 75 pies cuadrados. El piso de 75 pies cuadrados es grande. En Bombay encontramos 5 y 6 personas viviendo en esa habitación. En Bombay, uno de los lugares más caros del mundo, 75 pies cuadrados, se encuentran 4 a 5 personas que viven en él. Tan espacioso. Si quiere ayudar a la persona, ¿por qué querría ayudar a un cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual no requiere de ayuda, pero naturales querían ayudar un cuerpo físico. Además, si lees en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, versículo número 15, Jesús ve que con María Magdalena desde la tierra firma, no desde el cielo. Ella ve a ella y ella está llorando. Y él viene a ella y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sabiendo muy bien cuál es la razón, pero preguntando. Ella dice y supone que él es un jardinero. Ella le pregunta: ¿dónde lo has llevado? Y lo tendiste para que puedas llevármelo. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué María Magdalena supuso que Jesús era, la paz sea con él, un jardinero? Estoy haciendo una pregunta. ¿Los cuerpos resucitados parecen jardineros? ¿Ellos sí o no? No. Entonces, ¿por qué debería suponer que Jesús, la paz sea con él, era un jardinero? Y la respuesta es porque estaba disfrazado de jardinero. Ahora, ¿por qué un cuerpo espiritual debe disfrazarse de jardinero? Jesucristo se disfraza de jardinero. Jesucristo se disfraza de jardinero, la pasea con él, porque tenía miedo de los judíos. Un cuerpo espiritual no necesita temer a los judíos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Hebreo capítulo número 9, versículo número 27, un hombre muere solo una vez y después de eso es el día del juicio. Jesús, la paz sea con él, dijo que en el Evangelio de Lucas capítulo número 20, versículo número 36, tampoco morirá más. Significa que este espiritualizado no tiene que tenerle miedo a nadie. Nadie puede hacerte daño. No puedes morir por segunda vez. Si estás espiritualizado, ¿por qué debería estar disfrazado? ¿Por qué debería tener miedo? ¿Por qué debería de estar escondido? ¿Por qué debería huir de los judíos? Demostrando que no era un cuerpo espiritualizado, pero que estaba vivo. Y él dice a María: María, la única palabra es suficiente para que María reconozca a su Señor y Maestro. Lo sabemos porque cada uno tiene un estilo particular de llamar a su amado, y el tono y en el estilo que llama a su amado, ella inmediatamente reconoce que
Él es Jesús, la paz sea con Él. Y se precipita hacia el Evangelio del Juan capítulo 20, versículo 15, 16 y 17. Jesús, la paz sea con Él, dice, no me toques. ¿Por qué? ¿Por qué no me toques? ¿Por qué no me tocas? Es un paquete de electricidad que si alguien lo toca, la persona será electrocutada. Es un paquete de dinamita que si alguien lo toca explotará. ¿Por qué dice que no lo toque? Debido a que era un cuerpo físico. Imagina lo terrible experiencia, el ídolo, el dolor físico, la presión emocional que tuvo por todo lo que supuestamente puso en la cruz. Poner en la cruz todo ese dolor y tortura. Lastimará un cuerpo físico. Él dice, no me toques. Y luego continúa y dice, el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 17, todavía no ha ascendido a mi Padre. ¿Qué significa que aún no ha muerto? Jesucristo, la pasa con él, dice, inequivocadamente aún no ha resucitado, lo que demuestra que estaba. Firmar aquí no significa un letrero en una farola. Ya sabes, como si tuvieras señales en las carreteras. No es esa señal, significa particularmente un milagro. Y si lees la nueva versión internacional, dice, un signo milagroso. ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? La paz sea con él. ¿Cuál es la respuesta que da? En el siguiente verso evangélico de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40 dice, tu generación perversa y adúltera te busca después de una señal. Busca un milagro. No se te dará ninguna señal, sino la señal de Jonás, ya que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús, la paz sea con él, no dice que vea y veas. A Bartolomé, la persona ciega a la que le di la vista, ¿por qué no le preguntas a las mujeres con problemas que solo al tocarme fue sanada? No se refirió a los 2000 cerdos que había matado para curar al hombre poseído. No dice que las 5000 y 3000 personas que alimentó con un pescado asado y pan. Él dice, no se te dará ningún, él dice, no se te dará ninguna señal, sino la señal de Jonás. Jesús, la paz sea con él, está poniendo todos sus huevos en una canasta. El signo de Jonás, y para que una persona conozca el signo de Jonás, no tiene que ser un estudioso de la Biblia, no tiene que ser un doctor en divinidad, porque se ha enseñado en las escuelas dominicales y en la mayoría de los países, incluida la India, independientemente de si eres un cristiano o musulmán o hindú, en algún lugar u otro se enseña en cómics o en las lecciones de ciencias morales el significado de Jonás o Jonás y la ballena. Ellos saben, pero si quienes conocen la señal de Jonás, en realidad la Biblia. En este libro el signo de Jonás tiene menos de 2 páginas, menos de 1,5 páginas. Tenía la copia de Xerox, hecha de la misma Biblia para hacerlo más fácil. Menos de 1,5 lado, menos de 1,5 lado, solo 4 capítulos. Encontrar una página en la enciclopedia de más de 1000 páginas es difícil, pero todos conocen el bosquejo de esta historia. Ese Dios Todopoderoso le pide a su mensajero Jonás, la paz sea con él, que vaya y entregue. Ella inmediatamente reconoce que él es Jesús, estaba vivo. El mensaje a los ninivitas para ir a Nínive, pero él dice que estos ninivitas son pecadores que van a escuchar el mensaje. Él piensa que se burlan de mí, será una pérdida de tiempo. Entonces va a la Jopa y desde allí zarpa hacia Tarsis. Ahora, mientras está en el mar, hay una gran tormenta
Y fue la superstición de los marineros de esa época que si hay una tormenta en el mar es porque alguien ha desobedecido al maestro. Y tenían sus propias formas de tratar de encontrar quién era la persona responsable. Tenían el sistema de lanzamiento de lotes. Y cuando echaron suertes, llega el turno de Jonás a pasear con él. Y Jonás, siendo el mensajero de Dios Todopoderoso, él está de acuerdo y dice que vean que yo soy la persona responsable, mi Señor. Principal me dijo que fuera a Nínive, pero desde Joppa zarpo a Tarsis, huyendo. Tengo la culpa de que me lleves y me arrojes por la borda. Pero dicen que esta persona, una persona tan piadosa, porque es simplemente debería ser asesinado. Entonces intenta dirigir la nave, pero aún no tiene éxito. La tormenta aún está allí y entonces dice que ¿por qué no me tiras por la borda? Y finalmente están de acuerdo y lo arrojan por la borda. Cuando lo arrojan por la borda, la tormenta disminuye, pues puede ser que haya sido una coincidencia. Más tarde, un gran pez, viene una ballena y se traga el Jonás. La pasa con él. Jonás reza al Dios Todopoderoso desde el vientre de la ballena. La ballena lleva a Jonás, la pasea con él durante 3 días y 3 noches alrededor del océano y luego vomita en la orilla del mar. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Jesús la pasea con él. Dice que no se te dará más señales que la de Jonás, ya que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre será 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. Cuando Jonás fue arrojado por la borda, ¿estaba vivo o estaba muerto? Antes de responder, me gustaría facilitarte que veas a los voluntarios de Jonás. Él dice que soy el culpable, soy responsable, tírame por la borda. Si alguien no está de acuerdo, tal vez tengamos que romperle la pierna, puede que tenga que romperle el cuello, puede que tenga que tocarle el brazo, torcerle el brazo, pero aquí él es voluntario. Así que no tienes que hacer todo eso. Entonces lo tiran por la borda. Te estoy haciendo una pregunta. Cuando Jonás fue arrojado por la borda, ¿estaba muerto o estaba vivo? Vivo. El pez viene y se lo traga. Vivo. O muerto. Vivo. Ora al Dios Todopoderoso desde el vientre de la ballena. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Oran los muertos. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Vivo. La ballena lleva a Jonás 3 días y 3 noches en el océano. ¿Vivo o muerto? Vivo. Fish lo vomita en la orilla del mar. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Vivo. 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 Cuando la persona es arrojada por la borda en el mar agitado, ¿debe morir? Si no muere, ¿no es un milagro? Y si está vivo, ¿es un milagro? El pescado viene y se lo traga. ¿Debe morir? No muere. ¿Es un milagro? 3 días y 3 noches, sofocación y calor en el vientre de la ballena. ¿Debe morir? No muere. ¿Es un milagro? ¿Es un milagro? De un milagro, de un milagro, milagro, de un milagro, de un milagro. Jesús dijo, la pasea con él, como lo fue Jonás 3 días y 3 noches. Así que será el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás estaba vivo, pero cuando les hice la pregunta a mis hermanos cristianos, y ellos son nuestros hermanos, son nuestros primos, ¿cómo se llama? Son nuestros hermanos. Cuando se plantea la pregunta al cristiano, ¿cómo estaba Jesús? La pasea con él. La tumba, según usted y todos dicen que estaba muerto. Él estaba muerto. Te estoy haciendo una pregunta. Jonás estaba vivo.
Jesús, la paz sea con él, estaba muerto. Entonces Jesús, la paz sea con él, era igual o diferente a Jonás. Igual o diferente. Diferente. Entonces Jesús, la paz sea con él, no cumple la profecía. Pone todo su huevo en una canasta y dice que no se dará ninguna señal sino la señal de Jonás. Y aquí la profecía no es cumplida. Para que se cumpla la profecía debe estar vivo. Como probé en la primera parte de mi charla, él estaba vivo. De lo contrario, Jesús, la paz sea con él, será un mentiroso. Naubillah, que no podemos estar de acuerdo, lo respetamos, lo veneramos para que él cumpla la profecía. Debe estar vivo. Y Jesús, la paz sea con él, estaba vivo como probé en la parte anterior de mi charla. Como dije, para que una persona sea crucificada debe morir en la cruz. Si no muere en la cruz, no es crucificado. Hay algunas personas que puedan decir que ver aquí en la parte principal del signo no está vivo o muerto. Es el factor de tiempo. Sabes, 3 días y 3 noches. Como Jonás estaba en el vientre de la ballena, así será el Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches. 3 se menciona 4 veces. El principal énfasis importante es 3, 3 y 3. No está vivo ni muerto. Yo digo lo que es tan único acerca de 3. Si digo que es la tarde, si digo que tardé 3 días y 3 noches en llegar, Deiji es un milagro. ¿Qué tal milagro acerca de 3 días o 3 semanas? No es un milagro, pero dicen que no. Es un factor de tiempo que los cristianos dicen, algunos cristianos, es el tema principal de la señal. Como dije antes, y sabemos que cuando preguntamos a los cristianos cuándo fue crucificado Jesucristo, la paz sea con él, y según la Biblia los cristianos dirán en un Viernes Santo. Entonces le preguntamos, ¿qué tiene de bueno el viernes? Dicen que Jesucristo, la paz sea con él, murió por nuestros pecados. Por eso es un Viernes Santo. Y si lo leíste, que era un juicio apresurado, se apresuraron por el juicio, tenían prisa por ponerlo en la cruz, se apresuraron a derribarlo porque, como el pastor dijo, que a nadie puede pasar la noche colgado en la cruz. En el día del reposo, según él, no menciona referencia. Deuteronomio capítulo número. La tierra será maldecida, así que tenía prisa por derribarlo. Y dan el baño de entierro y ya es tarde en la noche, lo pusieron en el sepulcro tarde en la noche. Y de acuerdo con el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 1, fue el primer día de la semana, domingo, por la mañana, que la tumba fue encontrada por María Magdalena. Supuestamente Jesús estaba en la tumba el viernes por la noche. ¿Por qué digo supuestamente? Porque la Biblia no dice cuando Jesús sale de la tumba. Puede ser que se fue el viernes por la noche o el sábado por la mañana. No dice. Aceptar que lo último que le quedaba es la madrugada del domingo. Entonces Jesús estaba en la tumba el viernes por la noche, según se supone. Estaba allí en la tumba el sábado por el día. Supuestamente estaba allí en la tumba el sábado por la noche. Supuestamente el domingo por la mañana la tumba está vacía. Así que él estuvo allí 2 noches y un día. Pero el letrero dice 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Como Jonás estaba en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Pero Jesús, la paz sea con él, fue en realidad 1 día y 2 noches. 3 días y 3 noches equivale a 1 día y 2 noches. Es igual.
3 días y 3 noches iguales, no. Así que incluso el tiempo, el factor de que se jactan, no se cumple. Lo que es real es que Jesucristo, la paz sea con él, estaba vivo. Para que una persona sea crucificado, debe morir en la cruz. La verdad. Ezequiel 18:20, nueva versión internacional. 20. Y el que es pecado es el que morirá. El niño no compartirá la culpa del padre, ni el padre compartirá la culpa del niño. La justicia de los justos se acreditará y la maldad de los malvados se cobrará contra ellos. Juan 1:9, nueva versión internacional. 9. Y si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados y purificándonos de toda injusticia. Era Adán toma mi permiso cuando come la manzana. No. Entonces es injusticia de Dios a ¿verdad? Para castigarme por un pecado que no comete. Y eso es revertido a lo que profetiza la paz de Jesús sobre él. Dijo el pecado no heredado, hijo no heredar el pecado de su padre, y el padre no lleva pecado de su hijo. El muñado murió con la muerte de su compromiso, cada persona responsable de su pecado. Adán le pide a Alá que lo perdone, y el daño que Alá, y dado que Alá es todo perdón, lo perdona, para que no haya pecado que heredar. Si suponemos herencia de pecado, si crees que Jesús ya salva sus pecados, eso significa que Christian Kill, túnica, as adulti, etc. Normalmente y sus pecados fueron llevados por Jesús. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا